Vamos a ver si nos vamos conectando. Ahí está Manuel, perfecto. A ver. Vamos a ver si se van conectando. Manuel, si me estás escuchando, tenés que aceptar la invitación que te acabo de enviar. No puede unirse. A ver, vamos de nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Muy buena. Hola. hola, chiquitita. Muy bien, estoy muy bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien, contenta por hacer este vivo. Nosotros hemos hecho algunas cosas juntos, pero vivos ninguno. Ahora es la oportunidad. Efectivamente, ahora te voy a hablar de tú. Como soy Dale, a ver, español, te hablo de tú. háblame de tú. Otra. Otra, efectivamente, otra. ¿Qué tal, Lorena? Muy bien, muy bien. Estamos esperando aquí que se vaya sumando la gente. Claro. Hay un señor Medina, Libros Macondo, se está Es, sumando. es amigo. Y, y ¿cómo es? Estaba esperando porque también estoy transmitiendo por Facebook. Ah, perfecto. Muy bien. Así que Genial. conectamos los dos. Perfecto. Mira, mate. Excelente. Yo ya estoy verde, tomé un montón hoy. Acá Muy me bien, están muy bien. saludando. Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Medina? Muy bien. Vamos, que se Gracias sume la gente. Vamos. que se sumen. Los que están mirando les vamos a pedir que lo compartan, así somos más. Perfecto. Vamos a ver. Manuel, ¿quieres ir haciendo tu presentación? Franco también se está sumando. Franco vive en la ciudad donde yo vivo. Así Bien. que saluda a Franco. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la gestión emocional consciente. consciente, Gracias, efectivamente. gracias, Antonio. Y bueno, estamos con nosotros, está Manuel Guirado Ferre, de España, ahora está viviendo en Argentina, pero bueno, quiero que él se presente. Así que bueno, te cedo la palabra, Manuel. Bueno, yo ante todo, Lorena, ante todo, de todas las cosas que yo he hecho, soy un ser humano. ¿Bien? Ahí me empiezo a definir. Y después, el conocimiento, que es simplemente lo que uno estudió y aprendió. Soy coach. Me gusta decir que hago inteligencia emocional y hago PNL. No me gusta decir experto ni nada por el estilo porque creo que todo es práctico. ¿Bien? Soy terapeuta transpersonal y bueno, me apasiona lo que hago. Y me apasiona el contacto con las personas y sobre todo el saber cómo las personas consiguen lo que desean. Porque no hay nada que no se pueda conseguir. Así es. Porque tenéis Para, un... Dime. no, No, que sobre todo lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que uno quiere y después nos vamos encargando de todo lo demás. sí, pero es que ponerte un ejemplo, un ejemplo
de Sergio Lapegüe, que si lo conocéis el periodista Sergio Lapegüe. Sí, ¿Lo conoces, Lorena? Sí. sí, Él puso un, sí, él puso un ejemplo de su remisero. Su remisero quería ser piloto de avión. Y al final fue piloto de avión. Encontró los recursos, estableció las estrategias y después de no verlo 2 años, Sergio, que era su remisero, lo vio en un avión, en uno de sus viajes. Y él lo relata y es la, la cuestión es que todo el mundo puede llegar a donde quiera. Siempre y así es. cuando, siempre y cuando que busque los recursos y por supuesto tendrá que establecer cierta estrategia para llegar a eso. Dime. Dada la situación esta de el quiebre que generó en todos nosotros el tema del aislamiento, vos, ¿qué le podés decir a la gente que tenía sueños o sueños o deseos o aspiraciones y que hoy tuvo que reformular todo eso? Claro, imagínate, yo también tenía sueños y resulta que hay que reformularlo, efectivamente. Por ejemplo, yo doy mi ejemplo, ¿no? En el tema de las tecnologías no estaba muy hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que te encuentras como desnudo, no vacío, desnudo, porque vacío tiene mucho contenido. Ahora, ¿cómo puedo transmitir ese contenido? Bueno, capacitándome en tecnología, que es que mi desarrollo varió, sí, pero yo varío, yo cambio, porque como dice Buda, lo único que permanece en esta vida es el cambio. Por lo tanto, yo cambio y recorro otro camino para llegar a mi objetivo, que es impartir o dar o expresar lo que yo, el conocimiento, mi experiencia, mi todo. Así que es simplemente eso, lo que te he dicho, es buscar los recursos, hacer ese cambio y establecer esa estrategia. Con el tiempo, bueno, a veces cuesta esto de adaptarse al cambio, pero está muy bueno esto de establecer la estrategia para ponerse a capacitar uno para poder después ir trabajando en pos de los objetivos. A lo largo de la vida, el conocimiento más la experiencia nos lleva a la sabiduría, ¿verdad? Correcto, a la sabiduría, el conocimiento y la experiencia, pero también hay una cosa que eso lo dice Víctor Cooper, que es que lo que multiplica a esos dos, a ese conocimiento y a esa experiencia, es la actitud. Tal Si cual. tenemos actitud, si tenemos actitud, no nos para nadie. Ese es el valor de la persona, porque la actitud multiplica. Tal cual, la actitud multiplica. ¿Y qué pasa? Ya que vamos a hablar entonces de la gestión emocional consciente, porque en este momento existen muchos miedos o también el freno de no asumir riesgos. Y el tema de la situación actual, que si bien es algo concreto, también a veces es como que la usamos como justificación. Entonces, ¿a qué nos referimos con la gestión emocional consciente que vamos a tratar hoy en pos de todo lo que nos está pasando? Sí, yo diría que esa gestión emocional la llevaría a ser una persona con unas ciertas características para llevar esa gestión emocional, que todos tenemos esas características, ¿no? Pero sería una persona donde tuviera cabeza, donde tuviera mente, donde tuviera corazón, ¿bien? Donde se lanzara con coraje, fíjate, cabeza, corazón, coraje, que tuviera conciencia social de todo su entorno, esa conciencia, lo que está bien, lo que está mal, ¿bien? Y sobre todo también cuidarse y cuidarnos, ¿bien? Y todo eso corresponde a esa cabeza a tener, o esa mente a tener creatividad, ¿bien?
a gestionar esas emociones y esas conductas, hablamos de gestión emocional, a ser valiente, ¿eh? Te hablo de la persona que todos lo tenemos, ¿eh? A ser responsable socialmente, esa responsabilidad que es tener una respuesta habilidosa, ¿eh? En el tema social, y a tener respeto. Bien, Existe bien. una situación que se escucha mucho, a ver, nosotros puntualmente, algo práctico, el uso del tapabocas, o el Sí, tapabocas o las medidas de seguridad. Y por ahí la gente, me ha pasado, te ve y ahora que apenas podemos circular y te dice, no te me acerques. Bueno, eso tenemos que tener conciencia de esto, de la responsabilidad social. El barbijo es para cuidarte, pero también para cuidar a otros. correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha demostrado que se puede, que se transporta el virus al hablar, ¿no? El barbijo nos quita mucho, es decir, nos cuida mucho. El distanciamiento social es para que no estemos, sí, porque en el contacto, yo te puedo contactar con el hombro cuando yo toso en el hombro. Y si yo tengo un contacto contigo con hombro, te he incorporado el virus, ¿no? Esta tarde que he estado en una tienda, pasaba eso, una señora mayor se ha acercado a un hombre y el hombre le ha dicho, perdón usted, por favor, ¿puede usted tener la distancia social? Y sí, la verdad es que sí. Decía, ahora nos cuidamos. El tema es, después de que pase esta pandemia, que bueno, habría muchas cosas por decir, pero lo de pandemia no creo yo que sea la palabra justa, pero bueno, eso sería para otro debate. Eh, ¿Cómo gestionamos la salida después? Porque claro, del distanciamiento social, este virus vino a quedarse, Lorena. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso si no tenemos herramientas para ello? Entonces, ¿qué pasa? La gestión emocional es, una de sus características es reconocer las emociones que tiene cada uno. ¿Bien? Bien. Utilizando esas emociones con las conductas adecuadas. ¿Bien? A ver, ¿podés explicarle para que las personas que nos están viendo puedan empezar desde el momento que lo estamos hablando, que lo empiecen a practicar, a gestionar? Perfecto. Estamos hablando de la gestión emocional consciente, que es cómo podemos gestionar esas emociones de una manera consciente, que es estando en la realidad. ¿Bien? Es decir, la conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Entonces, estamos en una realidad. ¿Bien? Hay que reconocerse en ella. Por lo tanto, hay que reconocer nuestras emociones. Cuando nosotros reconocemos nuestras emociones, las podemos utilizar para tener conductas adecuadas. ¿Bien? Y esas conductas adecuadas podemos dirigirlas a los objetivos que queramos. ¿Bien? Los objetivos que nosotros queremos, que nosotros deseamos. Perfecto. De esta manera vamos a influir en las personas compartiendo también nuestra satisfacción. Es una especie de autoliderazgo, ¿verdad? Sí, porque es una gestión, pero sí, un autoliderazgo emocional, Claro, en la emoción. porque además de que trabajamos sobre nuestra emocionalidad, recordemos que las emociones se contagian y nosotros podemos influir en el campo emocional del otro. Por eso hablaba de liderazgo. Efectivamente, es decir, si nosotros queremos tener una vida positiva, ¿qué tenemos que tener? Pensamientos positivos. Porque si no tenemos pensamientos positivos, ni nosotros vamos a tener una vida positiva y los que estén a nuestro alrededor
es lo que vamos a mostrar. Nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento positivo y tiene que ser un pensamiento efectivo. Y que gestione precisamente los cambios que necesitamos. ¿Bien? ¿Y cómo desarrollamos entonces esa conciencia? Esa conciencia, el desarrollo de la conciencia. Mira, la conciencia o la gestión emocional es igual a yo más ellos. ¿Bien? Porque no solamente soy yo, sino también ellos. ¿Qué hay que tener? Una automotivación y un autoconocimiento de uno. Me conozco, me automotivo, ¿bien? Autorregulo mis emociones y ahí entra luego lo que es la competencia social con los demás también. Así es. ¿Queda entendido o no? Sí. Sí, te entiendo. Son las áreas de la inteligencia emocional para nosotros que hablamos del tema, pero para la gente está perfecto porque todo el mundo interno después se empieza a relacionar con el mundo externo. Una vez que nosotros aceptamos y trabajamos con nosotros, tenemos el autoconocimiento, la autogestión, después tenemos que llevar todo esto en los ámbitos donde nos desenvolvemos, ya sea familia, ya sea lugar de trabajo, ya sea cualquier vínculo social donde nos estamos moviendo. Efectivamente, la gestión emocional es como un barco velero. ¿Cómo qué, perdón? Como un barco velero. A ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un destino, ¿bien? Y ese destino es nuestro propósito, es lo que hacemos. ¿Cómo ese propósito que nosotros tenemos, cómo lo gestionamos? A través de las velas, porque como es un barco velero, tiene velas. ¿Y las velas qué son? Las emociones. ¿Qué tenemos más? La tripulación, porque en el barco velero tenemos la tripulación. ¿Y la tripulación qué son? Las personas. ¿Bien? Las personas, los pensamientos de las personas. Sí, los pensamientos de las personas. Y después, cuando llegamos a ese destino, a ese propósito, tenemos un botín. ¿Y ese botín cuál es? Los logros. La satisfacción de haber concluido nuestro viaje. ¿Bien? Qué importante que es tener metas para ir generando estas ganas de vivir día a día. Sí, totalmente, porque además esta gestión emocional también tiene sus reglas, ¿no? Para llegar y llegar a todo lo que tú quieras llegar a través de gestionar esas emociones, ¿no? Es decir, hay que esforzarse, hay que utilizar todo para avanzar, el esfuerzo. Hay que cuidarse primero a uno mismo para después poder cuidar a los demás y no hay que lastimar, hay que tener respeto hacia el otro. Es decir, no te lastimes ni lastime a los demás. Son reglas fundamentales en esta gestión emocional o esta inteligencia emocional. ¿Bien? Y en esto de cuidarnos entre todos, yo particularmente considero que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, con la manera de comunicarnos con el otro, porque si estamos teniendo este torbellino interno que estamos tratando de dominar, y en esa gestión que estamos haciendo con nosotros, bueno, por ahí al principio nos cuesta dominarlo del todo y atacamos sin querer a través del lenguaje, a través de la comunicación y generamos nuevos conflictos que en realidad no nos llevan a ningún lado. Entonces, para mí particularmente opino que debemos trabajar en nuestra manera de comunicarnos. Claro, nuestra manera de comunicarnos también va en relación a la manera de cómo percibimos, ¿no? Esa realidad. Entonces, es muy importante. Entonces, no solamente gestionar las emociones, porque hay que gestionarlas, sino que también hay que comunicarse de una manera asertiva. A veces podemos perder los nervios, ¿bien? Aunque si lo reconocemos, nos hacemos un autoconocimiento de nosotros, podemos canalizar esa, como acabas de decir, porque puede ser que explotemos, ¿no? Pero ¿por qué no explotamos para llevarlo a un aspecto positivo? Claro, que se expanda el potencial.
Correcto. Es decir, si a mí me enoja que me digan... ¿Cómo? Perdón. Que se expanda el potencial, que saquemos ideas nuevas, que si estamos teniendo conflictos los dos, ¿por qué nos acercamos y a lo mejor surge una buena alianza, un nuevo proyecto, una nueva oportunidad? Claro, efectivamente, en vez de enojarnos y, no sé, y abandonar lo que estamos haciendo porque no nos entendemos, no nos sentimos comprendidos, ¿no? No, lo que hay que hacer seguramente será capacitarte en lo que no entiendas y esa rabia que tienes, en vez de golpear la pared, es golpear el libro para aprenderlo. Entonces gestionamos esa emoción, la vamos gestionando para algo positivo. Genial. Permitime, Manuel, un minuto. Le vamos a pedir, hay varias personas conectadas. Paulino, Gabriela, a ver quién más. Le vamos a pedir Patricia, Marisa, bueno, muchas personas. Elcira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les vamos a pedir que tengan la amabilidad de hacer alguna pregunta para que Manuel la pueda responder. ¿Les parece, chicos? Mientras él nos sigue comentando o llevando adelante esta charla, ustedes vayan escribiendo las preguntas, así yo se las voy a transmitiendo. Ah, perfecto. Bueno, también hemos dicho, como tú has dicho antes, cómo se desarrolla esta conciencia o conciencia. Porque hay una diferencia entre lo que es la conciencia, que sí es sinónimo de conciencia, y conciencia que no es sinónimo de conciencia. A ver, explico. A ver, ponelo en claridad, a ver. Sí, mira, la conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad, ¿bien? Y reconocerse en ella. La conciencia es más el conocimiento, fijaros, el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Sí, entonces, entiendo. Entonces, la conciencia te lleva a la realidad, pero luego la realidad, en tu conciencia, es, ¿está bien o está mal lo que hago? ¿Bien? Claro, porque hilvanás el pensamiento con la emoción y te genera un sentimiento. Efectivamente, siempre de esa manera, es decir, uno tiene que ser uno mismo y además tener sinceridad. Pensamiento y sentimiento son las dos cosas. ¿Bien? Entonces, ese resultado, porque al final uno es honesto consigo mismo, en la percepción de su realidad y en su conocimiento. ¿Bien? Y esa honestidad, los resultados de ser honesto con uno mismo, con los demás, te da serenidad. ¿Bien? Te da motivación, te motiva. Ser honesto te motiva. Te da confianza, te da respeto. Estás aprendiendo a reconocer tus emociones. ¿Bien? Y lo bueno es que uno se convierte en firme en sus decisiones. Tiene firmeza al tomar decisiones. Y eso es buenísimo también. Excelente. Y todo esto también tiene un impacto en la corporalidad, ¿verdad? En el cuerpo. Ayuda mucho, cuando gestionas las emociones, a tener una vida más sana, a reducir las tensiones, ni hablar de la hipertensión y todo lo demás. Sí, claro, ¿no? Es lógico. Es decir, las emociones, al fin y al cabo, son pensamientos más sentimientos. Los sentimientos generalmente son negativos. Hay 3 sentimientos importantes, ¿no? Como es cuando tú te sientes víctima, cuando tienes resentimiento y cuando tienes culpa. Y todo eso corporalmente se nota. Es decir, a veces nos crece la chepa y vamos como tumbados, ¿no? Para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos ese tipo de cargas que no son cargas de nosotros. Pero preferimos estar en ese lugar. A veces la felicidad, ahora me voy a meter en un tema que es la felicidad, es también otra emoción, ¿no? Pero la felicidad, hay que valorar lo que uno tiene, que no lo valoramos para ser felices. Hay que educar esa felicidad. ¿Y después qué pasa? Nosotros podemos elegir cómo pensamos, también. Es decir, nosotros elegimos cómo pensamos y le ponemos una actitud. Fíjate, valorar el presente o valorar lo que tenemos. Es decir,
Elegir cómo pienso poniéndole una actitud. Cuando tú le pones una actitud, te fijas unas metas, unos propósitos, tus propósitos, lo que tú quieras hacer. ¿Bien? ¿Y qué haces cuando te fijas esas metas o tienes esas metas? Sales de la zona de confort. A través de la ¿Bien? acción. A través, efectivamente, de la acción. ¿Y qué haces cuando sales de la zona de confort? ¿Qué estás haciendo emocionalmente? Estamos explorando, estamos sintiendo un poquito de miedo porque es una zona que no conocemos, pero que después nos lleva a proceso de aprendizaje. Sí, pero principalmente la palabra sería vencemos miedos, porque salimos de Con la zona de confort. vencer los miedos, claro, bueno, pasamos del estado del miedo al estado del aprendizaje justamente porque atravesamos esa barrera que nos causaba pánico en una primera instancia. ¿Y qué es lo que hacemos también? Ya por último, Lorena, lo que hacemos al vencer esos miedos, ¿qué estamos rompiendo? Nuestros paradigmas. Bravo, nuestras creencias. Nuestros paradigmas, nuestras creencias. Me quedé Entonces, pensando en algo, si me permitís. Cuando hablamos de que no valoramos a veces lo que tenemos o lo que somos, y eso ocurre porque estamos mucho tiempo viviendo como en automático, sin estar en este estado de conciencia. correcto, ¿por qué? Porque hemos llegado a un momento, a una vida que vamos en una línea, yo digo en una línea horizontal, ¿no? Es decir, no, estudiamos, tenemos una carrera, nos casamos, tenemos un buen trabajo, tenemos un perro, tenemos una casa, tenemos un auto, y Y un después amigo de, español. y después de todo eso, estamos toda nuestra vida yendo al shopping y viniendo del shopping, yendo al shopping y viniendo del shopping. ¿Bien? Entonces, hay algo más en esta vida. ¿Mm? Porque tenemos que, nuestro propósito está en nuestros valores. Nosotros encontrando los valores que tenemos, podemos marcar nuestro propósito. Y no es seguramente ir al shopping todos los días. ¿Bien? Y para eso, bueno, tú sabes que hay ciertos ejercicios donde uno puede ver qué valores tiene y cómo los puede utilizar para llegar a lo que uno quiere. Eso es Así es. maravilloso. Así es. Y también cuando hablamos de los paradigmas, bueno, en alguna oportunidad cuando nosotros dimos juntos presencialmente unos cursos emocionalmente libre, ¿te acordás, Manuel? En Villa María más precisamente, y en esto Correcto. de gestionar la emoción, de romper las creencias, los paradigmas, habíamos hecho, no se los vamos a contar, los vamos a invitar que después se acerquen y lo podemos hacer presencialmente cuando todo esto pase, porque va a pasar. Claro. Hicimos el juego de luces y sombras, que es muy revelador para poder vencer todas esas trabas que nosotros tenemos, que son trabas mentales, que en gran parte son heredadas, también tienen que ver con las experiencias de vida y mucho también con el entorno donde hemos crecido, donde hemos vivido y, bueno, con las personas con las cuales nos hemos rodeado. Sí, totalmente. Lo que es el entorno social es muy importante. No solamente uno, ¿no? Uno mismo, ¿no? Que puede gestionar su emoción, sino también, por eso hablamos siempre de personas, porque el entorno social también es importante. Aunque nosotros somos responsables de nuestro acto. Es Totalmente. nuestra responsabilidad. De hecho, lo que tú has dicho del tema de nuestras luces, nuestras sombras, está bárbaro, porque cuando conoces tus sombras, vuelvo a decirlo, hay que aceptarlas, transformarlas y armonizarlas. Es decir, llevarlas a que te sean positivas. Siempre digo lo mismo, y lo he dicho antes, si tienes una vida positiva, es porque tienes un pensamiento positivo. Si tienes un pensamiento positivo, vas a llevar una vida positiva. Bien. Y para eso, como te he dicho, también hay otro tipo de ejercicios también interesantes, donde aparte de ver nuestras sombras, es lo que vemos cómo podemos trabajarla también. ¿Mm? Para poder Así. reconciliarlas,
para que Sí, nosotros internamente estemos en armonía y a partir de allí empecemos a funcionar de una manera más sana para nosotros, me refiero emocionalmente. sí, muchas veces decimos, hay personas, incluso nosotros, que decimos, bueno, ¿qué nos pasa que no podemos avanzar? ¿Qué nos pasa que no crecemos? Y cuando resulta que hacemos un par de ejercicios, decimos, ostras, hoy he tenido una consultante y me decía, ¿qué me pasa? Que yo soy muy amorosa y no sé qué me pasa, que cuando me doy a las personas, no avanzo. Y entonces en la charla me dice, Astra, me dice, el otro día me agarré el celular y me escuché. ¿Y sabes cómo se escuchaba? A ver, Se, se escuchaba con soberbia. Era muy soberbia, no era tan amorosa. mira, Justamente ella reconoció en ese momento, dice, ostras, corazón, no llego a un, decir, no avanzo. ¿Por qué? Porque hay personas que la consideran que es soberbia en lo que dice. Ah, a mí me gustaría que, dado que me estás contando esta situación, que es algo que le pasa a una persona puntual, y está bueno porque cuando lo compartimos, la gente se puede sentir reflejado. Me gustaría que con esto de las relaciones, que muchísimo tiene que ver con las emociones, que le des mirada con respecto a esto del dar, de darse, porque a veces siempre nos quedamos esperando en recibir, o el otro debe imaginar lo que a mí me gusta, o el otro me tiene que dar porque se tiene que dar cuenta, y en realidad es más un dar que después el recibir viene solo. Pero yo quiero saber qué mirada vos tenés para esto y qué le querés contar a la gente que nos está mirando. Les vuelvo a pedir que escriban alguna pregunta si Manuel te les responde. perfecto. Bueno, tú has dicho el dar y el recibir. Y yo pongo una palabra en medio del dar y el recibir. A ver, Colega, pedir, hay que pedir. también, por supuesto. Sí, sí. Sí, es Pero que pedir nosotros, concreto, no quedarse esperando. correcto, por eso te digo, es decir, es buenísimo, porque como dice el universo, cuando tú das, ya recibirás. Si no recibes de una forma, recibes de otra. Pero das desinteresadamente. Es decir, cuando tú des, da de esa forma, porque es la única forma de que el universo se exprese y te lo agradezca recibiendo. ¿Mm? Si tú das pensando en que vas a recibir, nunca lo vas a recibir, nunca. Ahora, si Porque necesitas cada algo, resultado, claro, perdona, si necesitas algo, tampoco te quedes pensando por qué no me lo da, o por qué no lo recibo, o por qué no se da cuenta. No, no, hay que pedir también. Porque si tú no pides, la gente no es adivina, las personas no son adivinas, no son brujos, excepto yo, pero es broma. sí, sí. Me acuerdo que la primera vez que te vi te dije, vos sos brujo. No, 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 Lo que te soy has reído, brujo. ¿sabes? Sí, nos reímos un montón. Y entonces, como te estoy diciendo, es decir, a veces no solamente es dar desinteresadamente, que el universo te lo va a devolver de alguna manera, sino que no esperes el reconocimiento del otro. Porque muchas veces esperamos ese reconocimiento y nos estamos equivocando, porque no lo Claro. vamos a tener. Entonces, no lo vamos a tener porque lo deseamos. Y por eso hacemos las cosas. Cuando hacemos las cosas para desearlas y tenerlas, no fluye. ¿Bien? No, Y entonces también lo que he dicho, lo que te he comentado es pedir. Hay que saber pedir siempre. No podemos, el otro no puede suponer lo que te pasa. Si tú tienes una necesidad, pídelo. así es. Manuel, ay, estoy re feliz aquí. Alguien, Marisa, nos está haciendo una pregunta. Siempre tuve relaciones tóxicas y estoy conociendo a alguien y me da miedo que vuelva a hacerme daño. ¿Qué le podés decir a Marisa? Y bueno, Marisa, es decir, si estás conociendo a alguien es porque te abriste de nuevo a esa morosidad, ¿no?
Lo que tienes que ver, Marisa, es primero hacerte una autoobservación tuya de qué personas estás eligiendo. ¿Por qué tienes tantas relaciones tóxicas? Entonces, cuando tú seas consciente de lo que estás eligiendo o de lo que no quieres, esa persona, si se muestra tal como tú no quieres, la sueltas. ¿Me entendéis? Es decir, nosotros tenemos como un patrón. Nosotros tenemos un patrón por nuestros mandatos, por nuestra historia de atrás, de elegir a las personas. Para elegir personas diferentes y cambiar las posturas, hay que elegir personas diferentes, con diferentes características. Entonces, seguramente lo que tiene que hacer Marisa es ver qué es lo que ella no quería de las otras personas y que no lo tenga esta, que cambie el patrón. Y pregunto yo eso, si, por ejemplo, dije que al principio todo es maravilloso porque todos mostramos nuestra mejor cara, ¿para qué? Para lograr la aceptación del otro. Me pongo en el lugar de Marisa que está haciendo esa pregunta. Cuando empiezan, después de este primer tiempo, cuando empiezan a aparecer estas señales, ya son señales, en mi opinión, si ya te marcan la pauta de que la conducta del otro, más allá de por qué es así, te marca la pauta de que vos te estás eligiendo de nuevo lo mismo. Entonces, ahí es donde, al menos según mi opinión, donde uno debe cortar el patrón. ¿Vos cómo lo ves? Sí, no, yo lo veo, es decir, mira, hay ejercicios que se hacen para poder, ¿cómo te diría? Es decir, hay un ejercicio muy fácil, que es, yo pongo en una hojita, pongo mis valores más importantes, ¿bien? Y esos valores más importantes, suponete que sean 6 valores. Fulanito de tal, que tengo esa relación, que puede ser, no sé, de amistad o puede ser una relación de pareja. Fulanito de tal, tiene estos valores, los que yo comparto, mis valores. Sí. Resulta que de esos 6 valores, tiene 4 que sí y 2 que no. ¿Bien? Pues, o en este caso, 6 que sí, vamos a poner 10 valores, para que se entienda mejor. 6 valores que sí y 4 que no. En este caso, la relación es tóxica. Porque hay un conflicto, va a haber conflicto. Y el conflicto lleva a que se igualen los valores. ¿Bien? Así es. Eso de que se dice que dos personas que son opuestos, los polos opuestos, ¿qué hacen? Se atraen, ¿no? Se atraen, sí, así es. ¿Y se atraen para qué, Lorena? En este caso, para mí no es positivo. Yo creo que nosotros vibramos en la misma vibración. Entonces, yo tengo que generar una vibración positiva para traer eso positivo para mi vida. No comparto esto de los polos opuestos. Y de última tengo que utilizarlo para el aprendizaje, crecer y después de eso ya ir a buscar esa persona que se acople o complemente mi vida. Bien, pues los polos opuestos se atraen para matarse. Así. Bueno, fuiste muy drástico. Entre comillas, se atraen para matarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué el ejercicio este? Porque cuando tú compartes con una persona, cuando hay más de compartir, hay menos conflicto. Es decir, siempre habrá una diferencia. Que, no sé, a mí me gustará hacer crochet y a ti te gusta jugar al golf. ¿Bien? Porque somos seres individuales. Pero después compartimos un mate, compartimos lectura, compartimos un paseo. Es decir, en el compartir, ahí está la conexión de las personas. Ahí es donde ella tiene que ver, correcto, ahí es donde ella tiene que ver si esa persona comparte con ella más que conflicto. ¿Bien? Bien. Ahí tenemos otra pregunta. Comentanos si te respondí. Sí. Ahí tenemos, sí, gracias. Gracias, Marisa. Hay otra pregunta más ahí.
Estoy acá, no A la ver. veo. A ver, un segundo. Sí, es de Túnica. Por ahí te leo, perdón. Dame un segundo. Por ahí está A bueno no ver. tenerle miedo al miedo, ¿verdad? Por miedo dejamos de experimentar tantas cosas. Nos están diciendo. De A ver. licenciada debe ser, o licenciado, no sé, ¿No? Túnica. Sí, pero a ver, por ahí está bueno. A ver, que no, es que no lo veo y no te escucho muy bien. A ver, la leo, Bueno, bueno, es un comentario. es- Por ahí está sí, bueno bueno, no sí, tenerle miedo al miedo, ¿verdad? Por miedo dejamos de experimentar tantas cosas. efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros, lo maravilloso de este mundo es la sorpresa. Para mí hay una emoción que no se contempla, pero yo sí la contemplo, que es la sorpresa. Y la sorpresa es la experimentación. Ahí lo dice la licenciada Túnica, que es no tenerle miedo al miedo. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar. ¿Bien? No vamos a marcar una expectativa. Si marcamos la expectativa nos da angustia y ansiedad porque no llegamos. Vamos a experimentarlo. ¿Qué ocurriría si yo me voy de mochilero a Bolivia? Bueno, lo experimento. ¿Cuál va a ser mi aprendizaje? Seguramente maravilloso. Así ¿Bien? es. Entonces hay que experimentar. Y experimentar significa asumir riesgo, que es maravilloso. Hay que asumir riesgo, ¿no? Sí, sí, no, me quedo porque siento que mi voz te puede llegar a tapar. Espero que escuche el replay y después sigo hablando. Eh, tengo unas ganas de preguntarte algo que va un poquito más allá. No sé si me das permiso. Sí, 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 dime. Sí, por Bueno, vos supuesto. dijiste, y yo lo sé, pero bueno, para la gente, vos dijiste que también sos terapeuta transpersonal y es algo que nos despierta mucha curiosidad. Y el tema de las emociones, ¿qué podés decirnos con respecto a toda la parte esta de nuestros ancestros? Wow. Sí, no, las emociones Vos me siempre las dijiste que arrastramos. yo pregunte. Sí, 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 sí. No, las emociones, si no son resueltas, la atraemos, ¿no? De nuestros ancestros, precisamente. Es decir, lo que no resolvamos nosotros, mira, a lo que resistimos es donde tenemos que trabajar. Efectivamente, es donde tenemos que trabajar, porque eso lo traemos de otras vidas o de otras historias. Entonces, eso que nos cuesta trabajo, hay que remangarse las manos y a trabajar en ello. Porque ahí vas a entender que ahí tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida muy diferente. Y además vas a romper con mandatos de muchas otras vidas, como yo digo, de muchas otras historias. Un poquito más de las otras vidas. Sí, porque nosotros somos un arma yendo de envase en base que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Y si nosotros vamos acumulando lo que no resolvemos en otras vidas, es lo que se nos manifiesta en esta. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si en esta se nos manifiesta, no sé, que tenemos miedo, como ha dicho la licenciada Túnica, a algo y no nos atrevemos, es porque ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde está el chasquido para que tú cambies todo lo que sigue de atrás y todo lo que va a seguir de adelante. Casi que podemos cambiar nuestro destino. Entonces, en todo esto de la gestión emocional, más allá del coaching, de la inteligencia emocional, todo, es como que si nosotros empezamos a primero hacer una observación franca, una aceptación de lo que nos pasa, y ahí tomar acción, lo que vamos a modificar son todos nuestro plano emocional, físico, mental, energético y también espiritual. Sí, totalmente. Es que estamos gestionando, cuando nosotros gestionamos las emociones, estamos gestionando un cambio. El cambio.
Es decir, el cambio en nuestros mandatos, en nuestros patrones, en nuestras creencias, todo, es decir, tú cambias algo y cambias mucho de tu entorno y cambias mucho de las personas de las personas que se acercan, de la actitud ante otro tipo de problemas, porque muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a ese cambio, cambiamos los problemas. Ya no son problemas, ya son soluciones. No me gusta nunca llamar problemas. No hay nunca hay un problema, hay una solución, siempre. Bien, Sí. genial. Es decir, siempre. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Mente positiva. Buscamos soluciones, no buscamos problemas. Y hay gente que se empeña en que en cada solución hay 20 problemas. ¿Bien? Exacto. Entonces, como te iba diciendo, hay que gestionar. Cuando gestionamos las emociones, estamos gestionando ese cambio. ¿Mm? Cambiamos. Y ahí evolucionamos. ¿Cómo? Y ahí evolucionamos, digo, como seres humanos. Correcto, porque las emociones nos llevan a una actitud, es decir, nos llevan a una conducta y nos llevan a una actitud. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos cambiando son también creencias. Bien, cuando vamos gestionando las emociones, vamos cambiando creencias, vamos cambiando la conducta, vamos cambiando nuestra actitud. Bien, si nosotros gestionamos, por ejemplo, el ser víctima, la conducta del ser víctima, ¿cuál es? Esto, pregunta de examen. No sé, a ver. No, la conducta del víctima, del ser, el que es un víctima, se considera víctima, la conducta es la queja. Siempre se está quejando. Esa es la conducta. Sí, ¿Y cuál es su actitud? Correcto, el mundo contra él, efectivamente. ¿Y cuál es la actitud del victimista? Pues la actitud es que el endoso, todo lo demás tiene la culpa. Claro, de ponerse en posición de dar pena, de lástima. Claro, no, es como, os voy a decir un ejemplo así en general, es como el que se queja del gobierno. Es decir, la culpa de lo que me pasa la tiene el gobierno. Es decir, me siento mal y además endoso la culpa al gobierno. No, cada uno es responsable de uno mismo. Es cuando Entonces, nosotros, de lo que sea, ponemos la responsabilidad afuera en vez de buscarla dentro de nosotros. correcto, lo que hay que buscar es la posibilidad, es decir, no la necesidad, sino qué podemos hacer diferente para seguir para seguir produciendo ese cambio, para seguir teniendo esa mente positiva, ¿bien? En vez de colocarnos la necesidad, porque la necesidad, Lorena, limita, te está limitando. Aparte, Entonces, llama a la escasez también, porque ya estás parado en una... si estás necesitando algo, quiere decir que hay un vacío. Entonces, estás también atrayendo más de lo mismo. Claro, por eso hay que ver las posibilidades, porque lo que te hace es crecer en tu creatividad. Claro. Empiezo a crear algo diferente. Bien, eso es lo que tiene que significar la necesidad. Bien. Así es. Manuel, estamos llegando a las 19:20, sé que tenés otro vivo dentro de un ratito nada más. Bueno, ¿querés dejar un mensaje de cierre a las personas que han participado, que se han animado a preguntar? Así que muchísimas gracias y quiero que le dejes algún mensaje de cierre para los chicos. Sí. Bueno, lo que he dicho antes, la gestión emocional consciente es, por lo menos, todo lo que hemos dicho, aplicarlo. ¿Por qué? Porque si no lo aplicamos, no estamos haciendo nada. Nosotros, todos los que han estado ahí y todos en general, nunca lo olvidéis, somos emociones con patas. Solamente hay que saber gestionar esas emociones. Y si en un momento dado os sentís que necesitáis a alguien que os eche una mano, buscarlo.
¿Mm? Pero cuando tú gestionas tu emoción, estás gestionando de tú y estás gestionando también la emoción del que tiene enfrente. Es decir, si tú estás enojado, lo único que vas a conseguir es un conflicto. Pero si tienes una comunicación asertiva, que eso entra en la emoción de la serenidad, seguramente le vas a generar esa serenidad. Como bien he dicho, a veces tenemos que pedir ayuda, pidamos ayuda. Pidamos, pedir, porque damos. Entonces, cuando necesitemos, hay que pedirlo. Ya está, con eso creo que es suficiente. Genial, genial. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, nos agarró la pandemia, pero Manuel iba a venir a hacer una presentación presencial. Iba a ser el 9 de mayo, pero bueno, lo vamos a dejar para cuando todo esto pase. Y bueno, una alegría de que lo podamos compartir por acá. Un segundito, hay alguien que escribió algo, lo quiero leer. ¿Sí? Acá Antonio nos dice, vamos a ver, buenísimos chicos, se tiene que retirar, un gusto escucharles, muchas gracias, cuídense, un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias Antonio. Y Gracias, gracias a Antonio. todos. Muy bien, gracias a todos, Marisa, licenciada Túnica, y los Y que a tú todos. conoces, porque no los conozco. Sí, estaba Gaby, había otra Marisa, un montón de personas que siempre estamos conectados a través de mis redes y bueno, en esta oportunidad les pedimos que sigan estando activos en los comentarios, en los vivos, en las publicaciones que se hacen a través de mis redes, pero también a través de las redes de Manuel, que siempre tiene mucho para aportar. Así que bueno, un Sí, abrazo muy grande a todos y también, otro para vos. también un saludo a Marcela Rodil, que he visto que ha entrado también. Bueno, otra Genial. compañera. Muy bien, muchas gracias, Lorena, y nada, estamos en contacto, como se Estamos suele en decir. contacto. Beso, Chao, chao. beso. Hasta Besos. luego. Beso. Chao, chao.